Esa música es alegría para mi corazón y para toda la hinchada del bombillo. Mi querida Bombón, mi querido Sol, gracias por esa estela de luz que es lo que hace que brille también mi corazón de alegría con esa energía positiva que ustedes nos regalan cada mañana al inicio de cada jornada en el despertar de la noticia. Amigos, bienvenidos a esta, la primera emisión. Muy atentos y pendientes con el reporte de nuestra querida Bombón desde algún sector de la comunidad y por supuesto también en breves instantes se sumará a la noticia primera emisión El Sol de la Noticia. Quiero contarles que un taxista murió luego de que su vehículo cayó a un canal de agua en Portoviejo, provincia de Manabí. La policía se encuentra investigando las causas de este fatal accidente. El accidente se registró en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Aparentemente, una mala maniobra habría derivado a que el conductor de un taxi termine en un canal de agua. Esto movilizó tanto a los moradores del sitio como a las autoridades de socorro. No se pudo hacer nada por el conductor del vehículo. Un taxi se había ido a la canal de riego que había una persona atrapada. Ya cuando llegamos al lugar vimos el taxi que estaba volcado en su totalidad y tratamos con los moradores de aquí del sector para virar el carro para sacar a la persona, ya que estaba la persona sin signos vitales. La policía también estuvo presente para hacer el levantamiento del cuerpo, de ahí trasladado hasta una morgue cercana. Se trata de un automóvil taxi, el mismo que cae al río. Producto de este accidente, lamentablemente, fallece el conductor. Estamos realizando todas las investigaciones necesarias, haciendo el levantamiento planimétrico de todos los vestigios, huellas que se encuentran en el lugar. Los habitantes de la zona agotan que este tipo de sucesos son constantes. Los accidentes están a la orden del día. 3 carros se han ido, con el estero se ha llevado abajo. Y aquí ha habido 3 en moto y ahorita este carro. Informó Julio César Saona. A las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 y 2 minutos, el Sol de la Noticia, José Luis Arévalo, se incorpora a esta hora de la mañana y tiene mucha más información para ustedes. Mi querido José Luis. ¿Cómo le va, Luisa? Muchísimas gracias, muy buenos días también a nuestros amables televidentes y vamos a seguir información y les contamos que cerca de 300 personas salieron a las calles y marcharon a favor del aborto en la ciudad de Guayaquil. Los manifestantes caminaron a lo largo de la avenida Malecón con carteles y mensajes que pedían el respeto a la decisión de la mujer en cuanto al tema del aborto. Señalaban estar en contra de la negativa del legislativo a despenalizar el aborto para las víctimas de violación. Señora, no sea indiferente, se mata la... Presten mucha atención, los diálogos entre los ministros de Estado y dirigentes de la paralización en Carchi terminaron en horas de esta madrugada. Pese a ello y a los acuerdos firmados, se espera que en el transcurso de la mañana se realice, ¿qué, mi estimado José Luis? La transferencia de los rubros por concepto de IVA y a los GAPs, lo que permitirá que el paro finalice. Veamos a continuación. Fue hasta las 4 de la mañana de este lunes que terminó la reunión entre las autoridades de gobierno y los dirigentes de la paralización en Carchi. Concretamente, hasta que no se realice la transferencia de los rubros que por concepto de IVA se tiene con los municipios y prefectura, no se levantaría la medida de hecho, esto como una garantía sobre las resoluciones alcanzadas. La construcción de esa vía inicie en febrero del próximo año. Compromiso de que el ministerio construya la vía desde La Guaña hasta San Marcos. Han sido muchos los ofrecimientos de pago de la compensación que definió con el transporte público, con los taxistas. Hemos logrado algo que se venía negando permanentemente, el compromiso de crear un fondo de desarrollo para las provincias fronterizas. Entre los extensos diálogos que mantuvieron los dirigentes, uno de los asambleístas de la provincia aclaró ante las autoridades nacionales que las propuestas de ellos ratifican las necesidades que urgente requiere el Carchi. Hoy la propuesta que están haciendo ustedes está configurando de que existe una necesidad en la provincia del Carchi. La provincia del Carchi se ha debatido desde hace muchos años atrás
en un terremoto económico. Fausto Holguín, viceministro de Gobierno, fue el vocero oficial entre los diálogos mantenidos con Javier Lasso, ministro de Agricultura, y Carlos Salazar, ministro de Desarrollo Urbano. Los pedidos planteados por parte de la Asamblea Ciudadana en su mayoría fueron acogidos y para ello se firmaron acuerdos, mientras para el próximo miércoles se espera la llegada de otros ministros de Estado. Para discutir con sensatez los temas de interés de los habitantes de la provincia, así como los pedidos que fueran planteados por cada uno de los GATS. Con los rostros visiblemente cansados, los dirigentes de la paralización se retiraron hasta donde ellos denominan barricadas para continuar con la medida, esperando solamente la disposición de despejarlos una vez que se concreten los ofrecimientos. Las clases por este lunes aún están suspendidas. El momento que se realice esa transferencia que fue ofrecida para hoy en horas de la mañana, tengo la autorización de todos los sectores a anunciar que la provincia del Carchi concluye esta movilización. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 minutos, José Luis y amables televidentes. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero cuando volvamos, en nuestra entrevista del día, el analista político, doctor Alfonso Oramas. Con él estaremos analizando los temas de coyuntura del quehacer político nacional frente a la expectativa que hay en el país en torno a las reformas tributarias y también laborales que se espera lleguen a la Asamblea esta semana. Muy bien, estaremos pendientes precisamente de la entrevista mediática a propósito, pero nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en la noticia Primera Emisión. Ya veremos. Amigos televidentes, la semana arranca en medio de tensiones políticas y sociales frente a las esperadas medidas económicas que llegarían a la Asamblea precisamente en los próximos días, aunque su contenido aún no ha sido oficializado. Para el análisis nos acompaña el doctor Alfonso Oramas Gross. Doctor, qué gusto contar con su presencia. Buenos días y bienvenido. Recientemente la prensa recogió declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien pidió desde ya comprensión a la ciudadanía y ha utilizado dos términos. Será un gran sacrificio, refiriéndose a medidas duras y difíciles que deberá adoptar el régimen en lo económico y en lo laboral. ¿Qué interpretación correcta debemos darle a estas expresiones del segundo mandatario? Bueno, habrá que esperar el contenido de las reformas que se plantearán en el transcurso de esta semana, pero yo creo que realmente el pueblo tiene una percepción de que se está llegando a puntos muy sensibles, muy delicados. Naturalmente, lo que se ha insinuado, sugerido, que vendrá el aumento de posiblemente 2 o 3 puntos del IVA y otras medidas, definitivamente incidirán en el bolsillo de la gran mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Y en ese contexto también es importante resaltar que varios de los analistas económicos más importantes del país sí resaltan el hecho de que el sacrificio no ha venido acompañado también de medidas por parte del Estado. Leía el otro día, por ejemplo, una noticia que señalaba que el gasto corriente se ha duplicado en relación al año pasado en el periodo de enero a junio correspondiente, ¿no? Lo que le da una medida de que efectivamente quizás el manejo económico no es el adecuado o no ha sido el adecuado. Es decir, que el ajuste no ha sido compartido, sino que bien podría ser únicamente direccionado al pueblo, pero no por parte del Ejecutivo. Definitivamente, yo creo que hay un desbalance. Ayer leí unas declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, realmente muy grave, porque decía que en el fondo el problema es que tenemos un presidente que no sabe de economía. Y si tenemos un presidente que no sabe de economía, naturalmente vamos a tener serios problemas, ¿no? El drama es que van a ser 2 presidentes seguidos que posiblemente conocían muy poco de economía. Ahora, doctor, el momento político, ¿en qué momento político van a llegar estas medidas? Le hago esta pregunta partiendo de la siguiente reflexión. Yo no soy experta en temas políticos, pero el sentido común me dice que la toma de duras medidas debe hacérsela cuando un gobierno está fortalecido, cuando entra de una con pie derecho y dice, aquí van estas medidas que son de ajuste, son duras, pero es el mejor momento para hacerlas. Han transcurrido más de 2 años.
el ejercicio del poder implica un desgaste. El momento político que vive el gobierno con estas medidas, ¿qué impacto va a tener? A ver, aquí básicamente lo que se está cumpliendo son los requerimientos del Fondo Monetario. Muy posiblemente si no se hicieran esos requerimientos, estas medidas tampoco se dieran, ¿no? Ahora, el momento político es evidentemente delicado. Es delicado cuando un gobierno, cuando un presidente cuenta al menos, posiblemente con menos del 15% de aprobación o de respaldo ciudadano. Siempre va a ser delicado y estas medidas contribuyen a crear el desasosiego y naturalmente pues el rechazo a un gobierno que en este momento no ha sintonizado, no pudo sintonizar de forma adecuada el momento de la necesidad de las reformas económicas. No obstante, la movilización en Carchi ya ha sido suspendida, parece que han llegado a un acuerdo, los ministros de Estado estuvieron allí y las cosas parecen haberse solucionado. Enhorabuena, pero también le da un poco el pulso de cómo se manejan las cosas en el país. Efectivamente tuvo que existir una semana de protestas de confrontación muy fuerte para que efectivamente el gobierno atienda estos requerimientos y no pudo desactivar en su momento, quizás con un poco más de manejo de visión política, un problema que era evidente que iba a ir creciendo. Ahora, doctor, la situación ya está controlada, la paralización suspendida en el Carchi. Esto no implica que no habrán otro tipo de movilizaciones, sobre todo una vez que lleguen las medidas y dependiendo de su contenido. Yo creo que y sería también, así como se pide comprensión del gobierno, creo que el gobierno también debe comprender que existe, como insinuó hace un rato, un gran desasosiego por parte de la ciudadanía que ve con mucha preocupación los problemas económicos, que viven efectivamente la situación económica día a día. Y que no aguanta un impuesto más. Pues naturalmente, pues este tema del impuesto es una medida, es un atajo fácil, insisto, posiblemente impulsado por el Fondo Monetario, pero naturalmente, y esto vale la pena analizar lo que mucha gente que conoce realmente de economía y de finanzas sabe, realmente no es la medida adecuada. Ahora, doctor, ¿cuál es el rol que debe o va a cumplir en este caso la Asamblea Nacional? Una asamblea donde ya no hay una mayoría consolidada y que se mueve al vaivén de los temas de coyuntura. Usted lo señala, se mueve al vaivén de la coyuntura y es muy probable que efectivamente, y salvo la oposición de determinados grupos, este proyecto salga aprobado. O sea, es una conjetura en realidad, ¿no? Pero no es que vamos a poder esperar... A pesar del costo político, porque tenemos elecciones a la puerta de la esquina. Bueno, el costo político también hay que medirlo, hay que ver también finalmente luego de estas medidas y de la vigencia de esta imposición por parte del Fondo Monetario, en realidad quién va a salir, quiénes van a ser los beneficiados, los perjudicados. Lo que no cabe duda es que desde el punto de vista de manejo político, el respaldo al presidente, al actual gobierno, cada día disminuirá más. Ahora, aquí hay algo que yo no lo entiendo y seguramente le pasará mucho al denominador común de los ecuatorianos. Los expertos en temas económicos señalan la importancia de haber tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional a pesar de las medidas que muchos califican como draconianas cuando se refieren a una receta fondo monetarista. Pero ¿en qué quedamos? ¿Está bien el haber tenido ese acercamiento con este organismo y por qué está mal ahora que tenemos que aplicar aquello a lo que nos comprometimos a cambio de ese Bueno, desde el punto de vista político yo le puedo citar el ejemplo argentino. O sea, el Fondo Monetario fue muy generoso con Argentina y ahí están las consecuencias a nivel de resultados políticos, de la desaprobación de la gente realmente el tema. Yo creo que el Fondo Monetario responde naturalmente a una coyuntura, pero no puede manejarse todo o concebirse todo un programa económico social exclusivamente en base pues al arreglo no que se tiene con el Fondo Monetario. Aquí creo que quizás ese es el gran problema, que aquí el actual gobierno pensó, consideró que el manejo del acuerdo con el Fondo Monetario en realidad constituía un plan económico inteligente que iba a ser de gran ayuda o beneficio para todos los ecuatorianos. Insisto, posiblemente sea coyuntural, pero el plan económico tiene que manejar otras aristas. Por ejemplo, el tema de los subsidios. Aquí se sigue manejando el tema de los subsidios, no se ha hecho absolutamente nada de los subsidios. Y si usted lee nuevamente todo lo que sugieren los analistas económicos respecto a ese tema, ese es un punto obviamente sensible, pero clave en el momento de entender perspectivas nuevas de solución para la economía nacional. Con ese panorama y en virtud de lo que resta de este gobierno, desde su respetable punto de vista, políticamente hablando, ¿qué es lo que le conviene al Ecuador en el 2021?
¿Un presidente de derecha, un presidente de centro o un presidente de izquierda? Un presidente que comprenda de economía, que no sea fantoche, que realmente sepa cómo administrar el Ecuador. Eso es lo que urgentemente necesita este país. Esperaremos, si cabe esperar, nos resta más 2 años. El país resistirá 2 años más hasta que llegue un presidente con ese perfil. Ojalá se ilumine el actual gobierno y tenga la sensatez y la posibilidad. Estamos hablando realmente de 1 año y medio hasta que se den las elecciones del 2020. Creo que nadie en el país o nadie que ve con algún tipo de sensatez está pensando que hay aquí un desequilibrio de poder que force en un momento determinado una situación extrema. Pero para eso el gobierno creo que tiene que existir un cambio de mentalidad, posiblemente difícil de esperar a estas alturas de ejercicio de poder. Representantes de colectivos y organizaciones ciudadanas, de hecho, le piden una rectificación del rumbo. ¿Debe hacerlo entonces? A ver, Luisa, todos anhelamos que exista una rectificación de rumbo, ¿no? Insisto, ¿qué tanto el presidente está interesado que se dé, qué concepción económica en sí tiene el actual gobernante? Quizás todavía mantengamos la duda, y lo grave es que también quizás a eso se deba este desconcierto a nivel de lo que significa el respaldo hacia el presidente. ¿En qué hemos fallado entonces, al final, los ecuatorianos? ¿Al escoger? Definitivamente, eso no le quepa la más mínima duda. O sea, aquí hemos tenido un serio problema que no es solamente ecuatoriano, ojo, ¿no? Si nosotros reflejamos varios de los resultados electorales en la región, definitivamente hay una predisposición, no diría natural, pero hay mucho chance de equivocarse. ¿Por qué son las razones? Eso amerita una lectura y una serie de opiniones muy diversas y complejas. En todo caso, habrá que ver cuál es el contenido de esas reformas. De momento estamos hablando sobre supuestos. Así es. Gracias por su presencia esta mañana, mi querido doctor. A usted, Luis. Amigos televidentes, ha sido la intervención del analista político doctor Alfonso Oramas Gros. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Trágico accidente en Bellavista. Vehículo chocó contra vivienda y luego se incendió en la Ciudadela, en el norte de Guayaquil. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en la noticia Primera Emisión, 7:26 de la mañana, y nosotros con más información, Luis. Así es, José Luis y amables televidentes. Queremos contarles una lamentable noticia. Una mujer fue acribillada en presencia de sus hijos menores de edad. El asesinato se produjo la noche de este domingo en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Veamos a continuación la nota. Zuli Arévalo Astudillo, de 26 años, fue asesinada de varios disparos. Al momento del ataque, la mujer se encontraba con varios familiares en el sector Pobladores Sin Tierra, al norte del Cantón Milagro. Sí, estábamos sentaditos ahí, miraron así por esta guardarraya y ¡bum, bum, bum! Yo estaba parada en la moto de mí cuando vinieron a disparar. Así era la chompa negra que cargaban esos desgraciados. 10 impactos de bala. Le dieron. La llevaron al hospital. Al hospital León Becerra. Lastimosamente en 10 minutos la pasan a la morgue ya. El crimen de la joven se produjo en presencia de sus 2 hijos de 8 y 10 años de edad. Según testigos, 2 sujetos en moto cometieron el asesinato. 2 niños, una mujercita y una... Lastimosamente ayer yo pasé con ella en el cumpleaños de la hija de ella, que era mayorcita de 10 años, y el niño de 8 años. Compañía de varios familiares quienes vieron a estas personas que presuntamente la habían victimado. Como les digo, estamos instaurando las acciones investigativas que corresponden y esperamos tener resultados positivos en las próximas horas. Familiares de la víctima solicitan la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el perímetro donde se produjo el acto criminal, cuya motivación aún es desconocida. Informó Jorge Salazar. Muy bien, y esta madrugada un incendio consumió un inmueble ubicado en el sur de Guayaquil. Tenemos todos los detalles, presten mucha atención. Que las llamas aparecieron de un momento a otro y se propagaron en cuestión de segundos, indican quienes presenciaron el incendio.
El percance se produjo en una vivienda donde funcionaba un taller de ebanistería, ubicada en la cooperativa Unión Cívica, en el Guasmo Sur. Antes no había nadie. Donde hay alguien y los tanques también que explotaron, pero estaban vacíos antes. Poquito no me han habido de gas. Estaban reventando unos cohetes antes del lado de allá y no sé qué, si de pronto alguno habrá llegado, no tengo idea, no sé. Con este serían 4 los incendios que se producen en el inmueble en los últimos años. Afortunadamente la situación no pasó a mayores, no hubo heridos ni víctimas mortales. Una casa aproximadamente de 4 metros por 6, donde habita una sola persona, aparentemente es la persona que cuida, que logró salir a tiempo. Y por radiación se contaminó el acerrín y la madera que estaba ahí, más o menos un área de 20 metros. Varias aves que eran criadas en la vivienda murieron calcinadas. De igual manera, los enseres fueron consumidos por el fuego. Necesito ayuda, que la gente de buen corazón, si puede ayudarme, que lo haga. Todo, absolutamente todo. Informó Jorge Salazar. 7 de la mañana con 30 minutos, momento de salir de estudios. Claro que sí, para eso está nuestro compañero Jorge Salazar, que nos tiene información a esta hora de la mañana. Jorge, contigo, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luisa, José Luis. Queridos televidentes, reciban un fuerte abrazo. No hay nada más bonito, nada más confortable que empezar la semana de una manera segura. Y para aquello, la Policía Nacional continúa realizando los operativos de control en la vía pública. En esta ocasión me encuentro en determinado punto del norte de Guayaquil, donde un piquete de agentes realizan un operativo antidelincuencial. Están deteniendo momentáneamente la circulación de todo tipo de vehículos. Buses, autos, camionetas, motocicletas. El vehículo es predilecto que más gusta a los delincuentes. Vamos a conversar con el subteniente Luis Ronquillo del Distrito Modelo para que nos comente las novedades que se han registrado en lo que va de este importante trabajo. Buenos días, oficial. Muy buenos días. Al momento estamos realizando lo que son operativos antidelincuenciales en sectores que ya tenemos identificado como hotspot, también llamados como puntos calientes, en donde en base a las denuncias ya receptadas anteriormente, pues nos da una idea de cuáles son los puntos en donde mayor índice delictivo tenemos. En este sentido, los delitos más frecuentes en este sector, ¿y qué realizan ustedes para evitarlos? Bueno, los delitos más comunes que tenemos aquí en el sector son los que es robo de a personas. De igual manera tenemos lo que a veces es robo a vehículos y robo de motocicletas. Consumo de drogas me han comentado por allí. De igual manera tenemos el consumo de drogas. Asimismo se hacen los operativos respectivos con las motocicletas en los que son los callejones para tratar de combatir a los que son consumidores y especialmente a los que están en el microtráfico. Listo. El objetivo de estos trabajos es prevenir el cometimiento de delitos y si se están dando, pues frustrarlos para que los delincuentes no hagan de las suyas. Conversamos con los conductores sometidos al operativo. Caballero, muy buenos días. ¿Qué le parecen estos trabajos? Está muy bien. ¿Por qué razón? Hay tantos robos que hay, delincuencia y hay carros que han sido robados y ya están verificando, pues. En su caso, ¿presto a colaborar? Claro, por supuesto. ¿Que nada deben? Nada temen. Excelente trabajo. Varias unidades de la policía están participando en este operativo. También la colaboración de agentes de tránsito para que se desarrolle de una mejor manera. Caballero, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué opina de este operativo? Está muy bien. ¿Por qué razón? Porque la delincuencia siempre está todos los días, pero me gustaría que lo hagan seguidamente, pero en sectores que son un poquito más peligrosos también. Porque de todas maneras en la mañana como que no mucho, eso después de las 10 de la noche, 2 de la mañana, ahí sería interesante que hagan esto. ¿Cuál es el riesgo en el que se ven inmersos los conductores de vehículos en Guayaquil? ¿De qué manera operan los delincuentes para atacarlos a ustedes? El riesgo es de que, por ejemplo, si uno está en rojo, pues en el semáforo, por ejemplo, pueden romper el vidrio, pueden sacar el celular, hay mucho riesgo. Muchas gracias, caballero. Bien, despedimos recordando que estos trabajos
se realizan paralelamente en diferentes sectores de Guayaquil para que ustedes, queridos televidentes, salgan confiados de casa, pero tampoco confiarse tanto. Hay que adoptar medidas de prevención para no ser presa fácil de los delincuentes. Fuerte abrazo, Luisa, José Luis y amables televidentes. Muchas gracias por ese reporte en vivo a esta hora de la mañana, mi querido Jorge. Sí, efectivamente. Enhorabuena por el trabajo de la policía. Tienen todo nuestro respaldo y colaboración. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo si así la situación lo amerita. José Luis. Muy bien, un abrazo, Jorge. Y nosotros vamos a seguir con más información y les contamos que un vehículo chocó contra una vivienda en la ciudadela Bellavista, esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Tras el impacto, el automotor ardió en llamas, provocando la alarma entre los moradores del sector. Que venga y en el carro, mijo. Yo tengo extintor, pero el extintor no le va a hacer nada ahí. No, pues hasta es un peligro, te puede explotar y ahí. En el video se logra divisar cómo un automotor ligero prácticamente se había impactado contra las puertas de un garaje de una vivienda en el sector de Bellavista, norte de Guayaquil. Inmediatamente empezó a arder. Se llamó a elementos del cuerpo de bomberos, los cuales atendieron la emergencia de inmediato. De ahí el recuento de los daños. Fue aproximadamente a las 4:30 de la mañana. En ese accidente encontramos lo que es una pérdida de pista, estrellamiento y un vehículo incinerado. El conductor, a medida de la magnitud del accidente, huyó del lugar. Vecinos de la zona se despertaron e inmediatamente grabaron el suceso. Llamaron a las autoridades de socorro. La situación fue controlada en cuestión de minutos. ¿Cómo está ardiendo? El vehículo, al impactarse con la vivienda, hubo productos de daños en la puerta metálica que conecta el garaje y parte de la pared. Cortocircuito. Fue cortocircuito y la magnitud del accidente hizo que el tanque regara gasolina. Cada semana o cada mes por lo menos uno, ¿no? Este ya es el, ¿qué será? El número 3 en el mes. ¿Te preocupa el Claro. Más que nada esta curva es bien mañosa y la persona que no conoce, aquí se han estrellado. Pero este no fue el único hecho que se dio en ese punto de Guayaquil. Otro accidente también se suscitó. Este es un pérdida de carril y estrellamiento. Nos encontramos en el mismo lugar que se originó hace un momento un choque por alcance. Al parecer se le ha roto que es la parte de la rótula del vehículo. Informó Julio César Saona. 2 accidentes de tránsito registrados este fin de semana cobraron la vida de 2 personas en Manta, en Montecristi, en la provincia de Manabí. En ambos casos, las víctimas se movilizaban en motocicletas y sufrieron graves lesiones cráneoencefálicas. Veamos a continuación las notas. 2 motociclistas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados este fin de semana en la zona centro de Manabí. El primer caso ocurrió en Montecristi. Un taxi y una motocicleta chocaron. Tras el impacto, el conductor de la moto se estrelló de cabeza contra la vereda. Ha habido un accidente de tránsito de tipología choque lateral perpendicular y volcamiento lateral, donde como saldo tenemos una persona fallecida. La víctima fue identificada como Wilmer Párraga Rengifo, de 32 años de edad. Su familia llegó hasta el sector de Monterrey, donde en medio del dolor lo reconocieron. Nosotros lo que queremos saber es que se llegue hasta el último, pues se entiende. Hay $3,000 el que dice del carro, ¿quién fue nada más? Quienes viven en la zona piden la colocación de señales de tránsito, aseguran los accidentes son constantes. Ya han habido accidentes de gran magnitud, a donde felizmente no ha habido muertos. El día de hoy pasó los límites. 12 horas después, en la vía Manta Rocafuerte, otro motociclista se estrelló en el redondel del Imperio. También sufrió graves lesiones cráneoencefálicas que le costaron la vida. El señor vino en exceso de velocidad, se pasó el muro y tropezó con el poste y cayó allá. La víctima fue identificada como José Miguel Coronel Conforme. Según los peritos de tránsito, perdió pista de circulación, lo que ocasionó el accidente. Por la proyección, la fuerza del impacto, se estrella contra la base de una valla publicitaria. Las causas, la pérdida de la vida del conductor de dicha motocicleta. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.
Y 2 personas que se movilizaban en una moto murieron tras chocar precisamente en el momento cuando un taxi en el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, pasaba por ahí. Los ahora occisos eran compañeros de trabajo y en el momento de la tragedia se dirigían a sus casas luego de culminar su jornada de labores. 2 personas fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado en el Cantón Salinas. Los fallecidos fueron identificados como Catherine Lisbeth Rosales Arana, de 23 años, y Kevin Leonardo Ramírez Alfonso, de 21, quienes se movilizaban en una motocicleta. El hecho se produjo a las 4 horas aproximadamente. Como consecuencia de 2 vehículos involucrados, donde 2 personas ocupantes de la motocicleta perdieron la vida lastimosamente. Los primeros indicios arrojan que se trata de un choque lateral. Estamos por determinar si es un choque lateral perpendicular o un choque lateral angular. El siniestro ocurrió cuando las víctimas se dirigían a sus respectivos hogares después que ya habían culminado su jornada laboral. Los fallecidos eran compañeros de trabajo. Ellos habían salido a un restaurante ahí en José Luis Tamayo. Ellos son trabajadores, pero aparentemente han salido después del trabajo. No sabemos exactamente, ¿no?, qué fueron a hacer a Salinas. Se presume que una imprudencia al no respetar señales de tránsito habría sido la causa del accidente. No sabemos quién se pasó el disco pares, si la moto o el taxi. Familiares y conocidos llegaron hasta la morgue. Muy consternados se mostraron por la fatal noticia. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y ahora quiero contarles que un patrullero policial chocó contra otro automotor en el centro de Guayaquil. Los 2 agentes que iban a bordo sufrieron heridas. 3 menores de edad que iban en el otro vehículo involucrado también resultaron afectados. El estruendo del impacto intranquilizó a quienes en horas de la tarde de este domingo laboraban en el centro de la urbe. 2 vehículos se chocaron entre sí. Lo preocupante fue observar a un policía considerablemente herido que, a decir de los espectadores, no podía contenerse de pie, producto del fuerte golpe que recibió en su cabeza. Sí, el que venía conduciendo, a lo que alcanza a frenar, a lo que se baja, pero ya cayó en el piso, pero ya venía con una abertura en la cabeza. El que venía conduciendo en el patrullero. La eventualidad ocurrió en la intersección de las calles Luque y Pedro Moncayo, en el centro de Guayaquil. No, lo que yo pude ver es que el patrullero venía a alta velocidad y se tragó el semáforo por la sirena. Y la señora, al cambiar el semáforo, arrancó y no le dio tiempo de reaccionar por la alta velocidad. Involucrados, sí. Se llevaron a un policía herido ahorita. Hasta el sitio llegaron más agentes del orden que brindaron ayuda a sus colegas policías. Todavía no sabemos realmente qué fue lo que sucedió. No tenemos todavía clara la situación en la que se encontraban los 2 vehículos. Más bien el que estaba en el acompañante tenía unas heridas leves en la parte de la cara, pero igual está recibiendo la asistencia médica correspondiente. Por frenar ya venía a raya, pero el patrullero por venir ya lo que quiso frenar ya fue tarde, permiso. Entonces salió con todo y se dio con la baranda, se dio el patrullero. La autoridad de tránsito municipal confirmó que en el vehículo particular se trasladaban 3 menores de edad y tuvieron que recibir atención de galenos que llegaron en ambulancias. Prontamente indican que el miembro de la Policía Nacional venía por la calle Pedro Moncayo y un conductor, un orador que se hizo representante de testigo indican que la señora Hyundai Jackson viene circulando en la luz verde y el miembro de la Policía Nacional viene circulando con la luz en roja, supuestamente. Los peritos estudiarán este caso para identificar al responsable del accidente que deja 5 heridos en un concurrido lugar del casco comercial de la ciudad. Informó Adriana Méndez. Son las 7 de la mañana con 42 minutos, momento de ir a una breve pausa. Muy bien, pero no se despeguen de aquí porque regresamos con más información aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya venimos. Mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía perimetral, a la altura del sector conocido como Guamote. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47, de vuelta junto a ustedes con más información.
Muy bien, seguimos informando y les contamos que una mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil. El cadáver quedó tendido sobre la calzada a la altura del sector conocido como Guamote. Todavía no ha sido identificada porque su cartera con sus documentos desapareció del lugar. La joven mujer, según las autoridades, no tendría más de 35 años y sus días se terminaron cuando se trasladaba con un hombre en una moto. El señor que venía con la chica, él cogió, se levantó, anda todo raspado y se fue. Ellos venían sin casco, o sea, traían los cascos en la mano y la profesora lo cierra. A lo que lo cierra, la chica como que se asusta, cae, lleva la peor parte porque la profesora jala la moto y la vira. Su acompañante se fue del lugar minutos después de que supo que la fémina estaba muerta. Porque como me dijo que él conocía familiar y que le iba a avisar y me creo yo que para que no lo cojan, él cogió la moto y se fue. Que se llevó la cartera de ella, se llevó todas las pertenencias de ella. Según los que vieron el accidente, 2 vehículos cerraron el paso a la motocicleta. La mujer cayó a la transitada vía rápida, muriendo al instante. La chica cayó y la cooperativa le pasó por en medio. O sea, le pasó encima y la cooperativa lo quiso huir. Lo dejaron en medio y allá, en altísimo, lo venía arrastrando. Y la profesora venía a exceso de velocidad, venía. Y le pasó la llanta por aquí, por la cabeza y el brazo se lo dañó todo. El percance mortal se registró a la altura de la entrada de Guamote, entre Pascuales y Bastión Popular, pasado el mediodía del domingo. Creo que venían, según ellos, venían en el mismo sentido. De norte a sur. Ellos dicen que las motocicletas se rozaron entre los dos. La investigación lo hará la OIAR. Peritos de tránsito trasladaron el cuerpo hasta la morgue para que sea identificado por sus familiares. Informó Adriana Méndez. Y un adulto mayor fue atropellado por un bus cuando cruzaba una calle en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Milagrosamente sobrevivió para contarlo. El sujeto de 63 años sigue con vida de manera asombrosa. Un bus lo atropelló dejándolo en media calle cuando cruzaba la vía en dirección a la terminal terrestre de Puerto Viejo. Bueno, yo venía caminando del lado derecho en la cual el señor iba pelando una mandarina y no se percató de que el bus venía y lo cogió y lo impactó. Los transeúntes se percataron del suceso y llamaron a los paramédicos del Cuerpo de Bomberos portovejense, quienes le brindaron asistencia médica y posteriormente lo trasladaron a una casa de salud. El señor viene distraído comiéndose una mandarina, ¿no? Y el chofer viene, el bucetero viene y como son buses grandes, una personalidad ya de edad. Y el chofer, como siempre, se vuela. El golpe que se dio en la cabeza fue contra la acera. Bueno, el estado del señor es un poco consciente, tiene una pequeña lesión en la cabeza, una partidura, pero no tiene fractura, gracias a Dios. Está dando sus nombres y sus pertenencias fueron entregadas a los bomberos, en la cual lo llevaron al hospital. Por su lado, el chofer del bus se dio a la fuga, mientras que el automotor quedó retenido. Al momento desconocemos lo que es el paradero del conductor del vehículo, ya que al momento de la llegada había abandonado el lugar del accidente. Los agentes de tránsito tomaron procedimiento para determinar las causas y circunstancias en que se dieron los hechos, informó Adriana Méndez. Y un adulto mayor murió tras ser atropellado por una tricimoto en el sur de Guayaquil. Habitantes del sector exigen que se coloque un semáforo en la zona. Veamos. La víctima mortal cruzaba la avenida Abdón Calderón Muñoz, una de las principales vías del Guasmo Sur. De acuerdo a testimonios, el adulto mayor fue arrollado por el vehículo liviano y murió arrastrado por varios metros, sin opciones de que sea valorado por un médico. Enseguida los moradores salieron de sus viviendas e intentaron socorrerlo. Lo que vieron fue la tricimoto a un costado y al cadáver envuelto en sangre. Un cuadro desgarrador. Dice que el señor estaba cruzando la calle porque iba a la panadería y ahí había venido una moto y lo atropelló, pero el señor venía tomado. No es la primera vez, ya hubo anteriormente un muerto así mismo también. A lo más 12:30, 1 de la tarde es, pero que uno no puede ni cruzar la calle. Son 15 a 10 minutos uno parado ahí esperando que pasen todos los carros. Se trata de una muerte por atropellamiento. El conductor de la moto resultó herido y fue llevado al hospital de la localidad.
mientras que los habitantes aseguran que siempre se originan siniestros similares y aducen que sería por el irrespeto a los límites de velocidad y sobre todo a la ausencia de un semáforo en la zona. El semáforo es importantísimo porque hay tantos accidentes que hay aquí. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que haya más muertos? Creo que si hubiera un semáforo o algo que por lo menos tal vez la gente coja conciencia a cruzar como debe de ser. El occiso fue identificado como Carlos Herrera y tenía 65 años, informó Adriana Méndez. Muy bien, y dictan prisión preventiva para el conductor del bus intercantonal que se accidentó el pasado viernes en la vía Yaguachi-Milagro, en el cual murieron 3 personas. La Fiscalía le negó medidas sustitutivas. La audiencia de flagrancia y formulación de cargos concluyó con la prisión preventiva para el conductor del bus y el inicio de la instrucción fiscal que tendrá una duración de 30 días. Jorge Palacios es el esposo de una de las víctimas mortales, quien también viajaba en el bus intercantonal. Le es imposible olvidar el momento del accidente. Viajamos que iba en el transporte. De pronto el transporte se perdió pista y se volcó, se dio vuelta a campana. Después cuando desperté ya vi a mi esposa muerta ya. Venía corriendo a alta velocidad el carro. En el desvío Milagro. Oiga, este niño de quién es. Dios mío. Siga, por favor, salga del bus, salga, avance. El fiscal Robert Acosta explicó que la defensa del conductor del bus solicitó a la Fiscalía medidas sustitutivas por tratarse de un adulto mayor. La Fiscalía formuló cargo por el delito de muerte culposa, solicitó medida cautelar de prisión preventiva y la provisión de enajenar del vehículo interviniente en el accidente de tránsito. En este accidente murieron 3 personas y según reportes hubo al menos otras 5 heridas. La única mujer que falleció en el siniestro vial viajaba desde Quevedo hasta Guayaquil. Sus familiares piden conciencia a los conductores al momento de tomar el volante. No solamente ponen la vida en peligro de las personas que llevan, sino de las personas también de los transeúntes. Datos preliminares indicaron que el fatal accidente, suscitado el 27 de septiembre, se originó por la pérdida de pista. El impacto fue de tal magnitud que parte de la carrocería se desprendió del vehículo pesado. Una nueva tragedia que enluta a varias familias del país y vuelve a teñir de sangre las carreteras de la nación, informó Adriana Méndez. Decenas de comunicadores asistieron al curso impartido por integrantes del Cuerpo de Bomberos en Guayaquil para dar a conocer las técnicas que utilizan al momento de realizar rescates. Los periodistas pudieron ser parte de las acciones de los bomberos que ejecutan frente a una tragedia. Veamos a continuación la siguiente nota. No hay. Ok, nos ponemos de pie. Era el momento de bajar los micrófonos, las cámaras, las radios y cualquier elemento que sirva para ejercer la profesión de periodista y tratar de entender lo que viven los integrantes de la Casaca Roja al momento de enfrentar una emergencia. Estamos haciendo una pequeña práctica con los reporteros que dan cobertura a las emergencias aquí en la ciudad de Guayaquil, una práctica para que ellos sientan y vivan lo que es ser bombero, sientan lo que nosotros sentimos cuando estamos metidos en un incendio, la temperatura, el fuego, todo lo que están haciendo en la casa de humo en este momento. Aquí la idea era que los reporteros y demás profesionales de la comunicación social tengan claras las estrategias que aplican elementos de socorro a la hora de una emergencia. Vamos, casi. Que ellos también puedan percibir la seguridad que tienen que tener como periodistas al momento de dar una cobertura en cualquier tipo de emergencia. El riesgo que se corre uno como bombero y el riesgo que corren ustedes también como periodistas si no toman las precauciones del caso al momento de una cobertura. Para los comunicadores, esta experiencia es muy valiosa, pues ahora tienen más claro el panorama frente a una tragedia. Al momento de entrar a la casa, el calor que se siente, cómo ellos tienen que soportar todo ese calor y rescatar una persona. Es muy complicado eso. Muy buena saber que nosotros desde el punto de periodistas podemos observar cómo ellos realizan las cosas, cómo ellos realizan todos los trabajos, pero ya en sus zapatos, en sus botas, como ellos nos dijeron, es muy complicado. Informó Julio César Saona.
mucha atención, finalizó el paro en la provincia del Carchi. Luego de una semana de manifestaciones que se efectuaron de manera pacífica. Afortunadamente, un grupo de ministros de Estado acudió hasta esa localidad en donde lograron importantes acuerdos que dieron por finalizada la paralización. Y un vehículo chocó contra una vivienda en la ciudadela Bellavista, al norte de Guayaquil. Tras el impacto, el automotor ardió en llamas, causando alarma entre los moradores del sector. Un incendio consumió una vivienda y dejó a 3 familias damnificadas en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Autoridades municipales llegaron al sitio para constatar el daño y prestar ayuda humanitaria. Una mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil. El cadáver quedó sobre la calzada a la altura del sector conocido como Guamote. El mundo llora la muerte del príncipe de la canción, José José. El cantautor de temas como La nave del olvido, 40 y 20, El triste, entre otros, falleció este 28 de septiembre a causa de un cáncer de páncreas. Acreedor de innumerables discos de oro y platino, José José deja un gran vacío en el mundo de la música romántica. Muy triste noticia, ¿no? Los admiradores, también los fans que siempre estaban cantando estas canciones tan bonitas y profundas, sobre todo en su letra, como fue José José, que se apagó la voz, es cierto, físicamente no está con nosotros, pero su legado quedará durante toda la vida, mi querida Luisa. Bueno, con esto ponemos punto final aquí a la noticia Primera Emisión. Así es, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues lo que viene es la noticia en la comunidad. Que tengan un día estupendo, especialmente para ti, José Luis. Igualmente, bendiciones y se quedan con Rosalena y el tío Hugo aquí en la noticia en la comunidad.